¿Qué tal? Saludos. Qué bueno que están viendo este video porque vamos a trabajar con un método exegético más, uno que creo que es particularmente útil, sobre todo considerando que una parte importante de la Biblia son narraciones. De hecho, algunos sugieren que hasta dos terceras partes de la Biblia son narraciones. Así que es importante que aprendamos una técnica específica y adecuada para el estudio de las narraciones. Y eso es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos de la clase. El análisis narrativo, como se le conoce también a este tipo de estudios, surge propiamente dicho, ¿verdad? Como una disciplina más o menos hacia mediados del siglo XX, es decir, tiene relativamente poco tiempo desde que se empezó a utilizar, aunque parte del trabajo ya de Hermann Gunkel, hablamos de él cuando trabajamos sobre los métodos críticos, específicamente el método de géneros y formas literarias o la crítica de formas de géneros y formas literarias. Y él hablaba, por ejemplo, de cómo la historia o cómo los autores bíblicos presentan la historia que aconteció, pero de una cierta forma que genera o que produce una reacción en el expectante. No simplemente se trata de comunicar datos, información, sino generar en los oyentes una reacción, que esta reacción puede ser un deseo de unidad, de pertenencia, un sentimiento de identidad o de enojo contra alguien más, de aversión, etcétera. La narrativa, por lo tanto, tiene como objetivo, o las narraciones, no solamente transmitir información, sino producir algo en el ser humano. Esto lo vemos de manera muy común hoy en día por ejemplo, en la política. En la política, aunque no se cuentan historias, pero sí se hacen narrativas en las cuales eh, los que están de acuerdo con un cierto político pertenecen a ese grupo, son las personas, digamos, fieles, confiables, que son las que van a lograr el orden social y los que piensan contra ese político, pues son los adversarios. No necesito dar ejemplos para ello. Pero en términos bíblicos, pues tenemos ejemplos como las historias de los patriarcas, las historias del rey David y varios otros ejemplos donde, hablando específicamente de las sagas, se promueve una figura, sus actos heroicos, sus actos portentosos y se genera pues ese sentido de pertenencia, de identificación, etcétera. Pero las narrativas contienen también muchos géneros, subgéneros, mejor dicho, y diferentes objetivos. La narrativa, entonces, busca qué es lo que produce, qué efecto produce en el lector. Ahí les pongo un título que se llama El arte de la narrativa bíblica de Robert Alter. Es un libro interesante, si lo pueden conseguir en español, sería bueno que lo leyeran. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los elementos de la narrativa, los elementos eh, de una narrativa, de una historia, son estos que vemos a continuación. Vamos a tener un narrador, vamos a tener límites dentro de la narrativa y por eso pues, vamos a ver a qué nos referimos, pero tiene que ver con la elección de una perícopa. Vamos a ver la trama, los personajes, el marco y el tiempo y ritmo de una narración. Vamos a analizar estos puntos. Muy bien. Como parte de la instancia del narrador, o más bien como parte del narrador, vamos a ver que hay varias formas de identificar al narrador. Primero, tenemos que saber qué tipo de narrador es. Si es un narrador que sabe más que el personaje, se puede llamar un narrador omnisciente, que contiene información que el personaje mismo no sabe o que el lector mismo no sabe. En la historia, por ejemplo, de la mujer que unge a Jesús con el perfume de nardo, el texto bíblico nos dice que Judas se enojó porque él era el encargado del tesoro y extraía dinero para su propio bolsillo. Esa es una información que
presumiblemente ninguno de los personajes sabe, que solamente el narrador posee y nos los está dando a conocer a nosotros. A veces el personaje, el narrador y el lector saben lo mismo, a veces el lector eh, sabe más que el personaje, etcétera. Pero el narrador también tiene ciertas características de acuerdo a cuál es su relación con la historia. Podemos hablar de un narrador que interviene dentro de la historia, ajá, y que está presente dentro de la historia. En ese caso, es un narrador, probablemente una primera persona que estás viendo la acción y llevando a cabo la acción, o alguien, personaje quizás secundario, pero que participa dentro de la historia. Al mismo tiempo, podemos tener un personaje que está dentro de la historia, pero no interviene en la historia, solamente es un testigo que observa desde lejos. Y luego está desde el autor, perdón, un narrador externo, ajá, que interviene en la historia eventualmente, es decir, observa lo que está sucediendo y en algún momento interviene, o un narrador externo que no interviene, sino que solamente relata lo que está aconteciendo. Bien, también tenemos los límites de una narración, que aquí nos sirve para identificar cómo es la narración y saber en qué momento la está aconteciendo, en qué momento se puede cortar una secuencia, una historia, ¿no? Entonces hay por lo menos tres tipos de indicadores de límites. El primero serían los cambios, ¿ah? Cambios en la narrativa, que pueden ser cambios cronológicos, es decir, algo que sucede en la mañana y termina la historia diciendo al siguiente día, y probablemente ahí estamos ya en la conclusión de una historia. También un cambio de lugar, ajá, de estar, por ejemplo, dentro del aposento alto, después Jesús sale al jardín o al huerto de Getsemaní. Cambios de personajes, cuando llega un nuevo personaje o se va un personaje, y otro tipo de cambios. Ahora, siempre es recomendable observar por lo menos dos o tres cambios de estos indicadores para saber si ya estamos frente a una nueva historia, porque a veces no se cambia de historia, sino se cambia de cuadro, o se cambia de secuencia. Ajá. Así, por ejemplo, en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, primero aparecen Dios y Abraham hablando, y después aparece al día siguiente eh, Abraham. Entonces nos preguntamos, bueno, hay un cambio de personaje, pues sí y no, Abraham continúa, Jehová desaparece. Hay un cambio de cronológico, sí, porque ya es el día siguiente. Entonces diríamos, bueno, está sucediendo aquí otra historia. Nos ponemos a pensar, no, sigue siendo la misma historia porque sigue siendo el mismo tema. Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo. Entonces, no son suficientes cambios. Aparece eventualmente el hijo, aparecen los siervos y después sale el tiempo de camino. Entonces, son los mismos personajes, pero ahora en una escena diferente, en un tiempo diferente. Nos preguntamos si merece la pena hablar de otra historia. Y no, simple y sencillamente es una nueva secuencia, un nuevo cuadro. Y así podríamos ir analizando cada una de las secuencias de esa y otras narrativas. Finalmente tenemos los planos, es decir, qué tan de cerca estamos observando una acción, si es una acción general o es una acción en segundo plano, o si hay mucho detalle en esa acción, se hablaría de una acción en primer plano. Ahora, junto a la estructura de las narraciones tenemos, o más bien en cuanto a la estructura de las narraciones, tenemos dos tipos de esquemas. El primero de ellos es un esquema clásico, que se le conoce como ternario porque tiene tres puntos, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de que hay un nudo, un clímax y un desenlace, o una situación que se va complicando, y conforme se va complicando más, se requiere llegar a un punto donde se cambie ahí una situación a una acción importante, y entonces viene un desenlace donde la trama se desenreda. Después tenemos más amplio el esquema quinario. El esquema quinario, que consta de cinco partes, incluye la consideración de una situación inicial y una situación final.
Estamos hablando de que la situación inicial es cómo son las cosas al inicio, ajá, de la historia, cuáles las circunstancias en general, y después hablamos del nudo, que van sucediendo eventos, van sucediendo complicaciones en la trama hasta llegar a una acción transformadora. Hay un momento clave, un acto clave en el cual todo cambia y entonces a partir de ahí viene un desenlace para terminar en una situación final. La situación inicial y la situación final generalmente se contrastan, a veces son diametralmente opuestas, a veces no tanto, a veces son la misma y la historia básicamente trata de recuperar las cosas como eran al inicio. La historia de Job podría parecer un buen ejemplo de eso. Sin embargo, al final de cuentas, Job recibe lo doble de lo que había perdido. Entonces hay una situación final distinta. Esa es, digamos, la forma de la historia. Curiosamente, el autor que hizo esto, no recuerdo su nombre, era un ruso, analizó varios cuentos rusos y se dio cuenta de que todos los cuentos constaban de estos elementos. Entonces, son elementos universales prácticamente en la narrativa o en la forma de contar historias de los seres humanos. Después de la trama, vamos a tener a los personajes. Los personajes hay de varios tipos. Vamos a ver tres maneras de catalogar a los personajes. El primero de ellos sería un personaje de acuerdo a sus rasgos, o los personajes de acuerdo a sus rasgos. Los personajes de acuerdo a sus rasgos son dos o tres. El primero, el redondo, que es un personaje que tiene muchas descripciones, tiene descripciones incluso a veces hasta psicológicas. En la Biblia difícilmente vamos a ver personajes con tantas descripciones, con tanta complejidad. Generalmente en la Biblia los personajes son más bien planos, es decir, poca descripción, alguna que otra característica, no se habla mucho de lo que sucede en el interior de su pensamiento. Leamos una historia y bíblica, vamos a observar que muy pocas veces se habla del físico, de tal manera que cuando se habla del físico es un dato muy importante. Pocas veces se habla del razonamiento o la justificación de las acciones, de manera que cuando aparece es algo importante. Así que los personajes bíblicos son relativamente planos y sencillos. Y finalmente tenemos un personaje en bloque. Se le llama así porque permanece igual durante toda la narrativa, sin muchos cambios o sin nada de cambios, sin nada de alteraciones y generalmente son personajes que representan, perdón, a un colectivo. Por ejemplo, en los evangelios, los fariseos siempre permanecen igual, de manera que cuando se habla de llegó un fariseo y llegó otro fariseo, pueden pasar tres fariseos con Jesús y generalmente siempre tienen las mismas características, porque son un personaje en bloque. Luego tenemos a los personajes de acuerdo a su presencia o relevancia para la historia. Desde luego tenemos al personaje protagonista, que es quien lleva a cabo la mayor parte de la historia, sobre quien versa la historia. eh, ¿Verdad? Todo ello, ¿verdad? En segundo lugar, que digo, puede ser el protagonista, puede ser el héroe o puede ser el villano. Generalmente hablamos más bien de un héroe sobre quién se centra la historia. No es que sea necesariamente bueno, puede ser malo, a eso me refiero con un villano. Después tenemos el personaje cordel o secundario. Se le llama cordel porque generalmente va unido de alguna manera al protagonista aunque no es su historia, no se trata de él. En algún momento, quizás, dependiendo de la complejidad de la historia, el cordel pueda pasar a un papel más protagónico, pero generalmente es el Robin de Batman, es eh, no sé, Patricio de Bob Esponja, etcétera, es un personaje secundario. Y tenemos en tercer lugar un personaje figurante o de telón. Como el nombre lo sugiere, es un personaje que aparece en el trasfondo de la historia, no hace mucho, a veces puede ser importante para la historia, pero generalmente entran y salen sin ningún cambio. Estamos hablando aquí de ahora en la pastorela, árbol 3, ovejita 5, pastor 4, personajes que no tienen un papel muy importante. En la historia, otra vez, del sacrificio de Isaac, uno de los personajes figurantes serían los siervos de Abraham. Realmente no hace nada en la historia, o sea,
Abraham los llama, pero él es el que corta la leña, el que ensilla el asno, el que llama a su hijo. Y cuando llegan al monte Moriah, Abraham les dice, espérense aquí abajo. Realmente los personajes, perdón, los siervos de Abraham son un personaje de telón, no están haciendo nada. Excepto, claro, que cuando va a subir, Abraham les dice, espérense aquí y regresaremos el muchacho y yo. Y al final de la historia, el texto bíblico nos dice que regresó Abraham a sus sirvientes. En ese momento, tenemos que preguntarnos si se menciona a los sirvientes, se menciona a Abraham, se menciona a los sirvientes, que son personajes secundarios, ¿por qué no se menciona a Isaac al final de la historia? Bueno, eso sería algo interesante para investigar, pero estamos hablando de los personajes. Después vamos a tener a los personajes am, por su función. Y aquí otra vez también estamos hablando de estudios de narrativa que han demostrado, han comprobado que este tipo de funciones de los personajes, funciones actantes o actanciales, aparecen en todas las historias o casi todas las historias a nivel universal. Ajá, incluso pues en la Biblia misma, por lo tanto, esto nos ayuda a nosotros. Y funcionan como una serie de opuestos. Primero tenemos al sujeto y al objeto. El sujeto es el que realiza la acción. El personaje, vamos a llamarlo así, protagonista, aunque el nombre correcto sería llamarlo sujeto. Y el objeto es aquello que el sujeto tiene que hacer o tiene que llevar o tiene que destruir o tiene que tal cosa. En la historia de la Caperucita Roja es el sujeto y el objeto es la canasta de frutas o de comida que tiene que llevar a su abuelita. Por cierto, la abuelita sería el destinatario y la mamá de Caperucita Roja sería el emisor. El emisor es quien envía al sujeto, quien de alguna manera hace que inicie la acción. En este caso, la mamá le pide a Caperucita que lleve la fruta a su abuelita, que es el destinatario es el que recibe el objeto. Aquí vale la pena hablar de que no solamente son personas o personajes físicos o, sí, claro, con personalidad, mm, valga la expresión, los emisores, sujeto, objeto y destinatario, sino que pueden ser otro tipo de cosas, pueden ser conceptos, pueden ser ideas. Por ejemplo, en em, en la historia de El Señor de los Anillos, Frodo, el Hobbit, es el sujeto, tiene que llevar un objeto, tiene que llevar el anillo. Ajá. ¿A dónde lo tiene que llevar? Lo tiene que llevar a la destrucción. Ajá. Entonces, el destinatario es la destrucción, no es un objeto, es un concepto. Ajá. Y quien envía o quien produce en él ese deseo de ir allá es un sentido de responsabilidad con su historia, con la historia de su familia, con la historia de todas las naciones de la Edad Media. Entonces, aunque hay un emisor, que es quien trata de convencerlo de que vaya, hay algo más grande que ese emisor. Entonces, el emisor, ese sentido del deber, es un actante, una función actancial que no es un personaje. Entonces, tenemos así como ejemplo. Después, tenemos la oposición de ayudante y oponente. El ayudante, como el nombre lo indica, es quien ayuda al sujeto a llevar a cabo su acción. El oponente es quien busca impedirle que complete su misión. Entonces, ese es el esquema de funciones actanciales o funciones actorales o actantes que se pueden observar y analizar en cualquier historia, incluida la historia de la Biblia. Por ejemplo, el hecho de que, otra vez regresando a Génesis 22, el emisor es Dios, ajá, quien envía a Abraham, que es el sujeto, a que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces, el objeto es el sacrificio y el destinatario es Isaac. Isaac es quien debe ser sacrificado o ejecutar el sacrificio. O podríamos pensar, ¿verdad?, que el emisor es Dios, el sujeto es Abraham, el objeto es el sacrificio de Isaac y el destinatario, pues, es Dios mismo, porque dice, ofrécemelo, ajá, en holocausto en el monte que te haré saber. Entonces tenemos ahí esa función, ¿verdad? De los objetos.
en cualquier historia nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuál es cuál, pero es aquí donde encontramos que el análisis narrativo puede ser muy fructífero. Por ejemplo, en la historia de Jonás, ¿ja? En un sentido muy básico, Jonás es el sujeto, el objeto es un mensaje de advertencia que debe llevar al destinatario, que es la ciudad de Nínive. El emisor, desde luego, es Dios, quien envía a Jonás. El ayudante de Jonás para cumplir esta misión, podríamos decir que es a lo mejor el pescado, ajá, o el pez que se lo come, y el oponente, curiosamente, es Jonás mismo, o si somos más precisos, es su actitud, ¿verdad? Su actitud de, más allá de la desobediencia, ajá, su actitud de no querer que Dios perdone a los ninivitas. Pero podemos analizar este texto desde otra perspectiva, en la que el sujeto no es Jonás, sino que el sujeto es Dios mismo. ¿Ah? Y el objeto es el juicio, ¿ah? Y el juicio es, perdón, el destinatario es los ninivitas. Es decir, Dios tiene que cumplir su juicio, ¿ah? Contra los ninivitas. ¿Qué es lo que emite o qué es lo que envía a Dios? Bueno, pues es la maldad. Al inicio de Jonás, Dios mismo dice que que está enviando a Jonás a Nínive porque la maldad ha subido contra él. ¿Ah? Entonces, esa respuesta a la maldad es lo que causa que Dios envíe o esté dispuesto a llevar un juicio contra Nínive. El oponente o el ayudante en esta análisis narrativo de Dios, del juicio, pues probablemente el, el ayudante inicialmente sería Jonás, pues Dios lo llama precisamente para eso. Sin embargo, Jonás pronto se convierte en el oponente porque no quiere cumplir esa misión. Y entonces el ayudante de Dios, lo vamos a ver en el libro de Jonás de manera muy explícita, es el pez. Dice que Dios tenía al pez preparado, o Dios mandó al pez. Entonces, el pez es el ayudante de Dios para que pueda cumplir su misión, porque Jonás se le está oponiendo a Dios para cumplir su misión. Entonces, Dios tiene que ejecutar su juicio, que sería el objeto, contra los ninivitas, que sería el destinatario. Otra lectura, ajá, en la que no es el juicio, sino es el perdón. Ajá. Dios como sujeto quiere llevar su perdón a los ninivitas. ¿Qué es lo que produce o qué es lo que hace que Dios quiera perdonar a los ninivitas? Vamos a ver al inicio de la historia, ajá, aunque queda cubierto para nosotros, Jonás lo describe muy bien. Dice, porque tú eres grande en misericordia, lento para la ira. Ajá. Entonces, ese es el carácter mismo de Dios, es lo que lo envía o lo que hace que Dios quiera extender su perdón a los ninivitas. Entonces tenemos que el emisor es el carácter de Dios, Dios es el sujeto, el objeto es el perdón y el destinatario son los ninivitas. En este caso, el oponente claramente va a ser Jonás, porque Jonás no quiere ir a Nínive en primer lugar. Cuando llega, proclama, se arrepienten. Jonás se enoja porque se han arrepentido y después incluso le reclama a Dios. Y Jonás mismo explica que él no quería ir porque sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas. Es claramente el oponente. Y el ayudante probablemente sea otra vez el pez o sea el mensaje, porque estamos hablando del perdón, el mensaje que Jonás lleva a los ninivitas, el arrepentimiento propio de los ninivitas, es el ayudante de Dios. Entonces vemos como no siempre es un personaje, pueden ser conceptos, algunos llamarían que son fuerzas, ¿ja? No fuerzas así como mágicas, místicas, sino impulsos, ¿verdad? En este acto o en este esquema narrativo. Muy bien. Siguiente elemento de las narraciones es el marco narrativo. ¿Ok? Esto es importante. El marco narrativo lo podemos dividir en tres partes o tres elementos principales. El primero de ellos es el tiempo o la cronología. No solamente el tiempo histórico en el cual están sucediendo las cosas, sino también la cronología, el espacio de tiempo que abarca la acción. El lugar, desde luego, la topografía, la geografía, la ubicación como tal,
pero también las características que tiene ese lugar y finalmente el entorno social de esa historia. Qué es lo que sucede con los personajes, quiénes son los personajes, qué función tienen en su comunidad. Y finalmente, el tiempo, creo, sí, el tiempo y ritmo de una historia. El tiempo y ritmo de la historia se define por varias cosas. Una de ellas sería eh, el momento del habla, el momento del habla o de la voz. Por ejemplo, puede ser una voz simultánea que acontece al mismo tiempo que la acción. Es una voz simultánea. Una voz anterior es aquella que anticipa la acción y una voz ulterior es aquella que relata la acción una vez que ha sucedido. También tenemos la voz intercalada. Estamos hablando del narrador, ¿verdad? Que el narrador interviene de vez en cuando para hablar sobre alguna situación. Entonces tenemos el lugar de la voz del narrador. Luego tenemos también el ritmo de la narración. A veces hay una pausa donde se describe algo. Ya ponía el ejemplo, ¿verdad? De que Judas se enoja con Jesús porque permite que la mujer derrame el perfume de nardo y hace una pausa el autor para decirnos que que Judas se enoja porque quería agenciarse el dinero. Esa sería la pausa descriptiva. Luego también tenemos la escena, como va transcurriendo, ¿verdad? El ritmo de escena, en donde las cosas van aconteciendo conforme se van describiendo. Después tenemos lo que se conoce como un sumario. Ajá. Un sumario es cuando se resume la acción de manera muy breve. Otra vez regresando a la historia de Génesis 22, cuando Abraham sale de su tienda, lleva a su hijo, la leña, el burro y los siervos, la historia nos dice que caminaron 3 días y ya, se acabó, ¿no? Nos resume toda la historia en ese tiempo. Y después la elipsis, que la elipsis es cuando se omite ciertas partes de la historia que no son necesariamente importantes o que probablemente después se vayan a retomar como lo veremos ahora en las anacronías. Las anacronías son cuando en la historia, en el relato de la historia, regresamos a un evento pasado o anticipamos a un evento futuro. La analepsis es cuando regresamos a lo que había sucedido antes. Por ejemplo, cuando estamos contando un chisme y entonces decimos, porque para esto, tal hermano, tal hermana, tal cosa, estamos haciendo una analepsis, estamos regresando algo atrás que nos sirve para entender la acción del presente. La prolepsis, por contraste, es cuando se anticipa algo que va a suceder en el futuro, pero se trae a la narración del presente. Por ejemplo, cuando Jesús entra al templo en el capítulo 2 de Juan, dice, destruyan este templo y lo reconstruyen en 3 días. El autor hace una pausa para decirnos, perdón, el narrador hace una pausa para decirnos que Jesús se refería a su cuerpo y nos dice, por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron. Entonces ahí está haciendo una prolepsis, ya nos está diciendo que Jesús va a resucitar y que sus discípulos se van a acordar de esto. Esa sería una anacronía. Bien, entonces tenemos aquí varios elementos para analizar una narrativa, una historia. Vamos solamente a recordarlos y con eso estaremos concluyendo esta lección. Am, Bien, tenemos el narrador, ajá, que tenemos que investigar qué tipo de narrador es, si es un narrador que conoce más que el lector, más que el personaje, o no, o lo mismo, cuáles son los límites de la historia, qué cambios acontecen y si es un cambio de escena, es un cambio de cuadro o es un cambio completo de historia. La trama, que funciona en 5 partes, desde una situación inicial a un nudo, a una acción transformadora, a un desenlace y una situación final. Los personajes, que pueden ser eh, por su descripción, redondos, planos o en bloque, o por su relación con la historia, si son protagonistas, si son secundarios, si son telones, o por su función, si es sujeto, objeto, emisor, receptor, adversario o ayudante.
Después hablamos del marco, el marco social, el marco geográfico, el marco cronológico, etcétera, y el tiempo y ritmo de la narración, cómo funciona la narración. Estos elementos nos pueden ayudar entonces a entender un texto, analizar un texto sin necesidad, y creo que aquí es el valor de este tipo de narración, sin necesidad de conocer mucho sobre gramática, mucho sobre, incluso sobre la situación cultural, social, sin conocer necesariamente idiomas, simple y sencillamente observando el texto. Cuando nosotros somos capaces de hacer una buena observación, tendremos una mejor lectura, una mejor interpretación. Bien, eso sería todo. En la tarea van a encontrar las instrucciones para desarrollar este tipo de análisis y como no tuvimos clase, entonces una parte de la clase va a ser que ustedes lleven a cabo este análisis. Bueno, pues que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.